Bien, damos la bienvenida al profesor Andrés Ugalde Vázquez de la Universidad de la SUAY, quien junto con Francisco Ampuero, que ya se presentó hace unos minutos, van a exponer el siguiente tema: la relación entre los factores motivacionales y los componentes demográficos en la manufactura del sector industrial en Cuenca, Ecuador. Bienvenidos. Bienvenido, compañero Andrés Ugalde. Bien, en primer lugar, permítame saludar con todos los presentes. Es un placer y un privilegio poder formar parte de este cuarto Congreso Internacional. Reciban un abrazo fraterno aquí desde la muy cercana ciudad de Cuenca. Entrando en materia, nada más permítame compartir la pantalla para poder iniciar la presentación. Bien. Bien, nuevamente saludos y a ver, la presentación que hemos trabajado en primer lugar inicia en realidad con una tesis llevada adelante por las ahora psicólogas organizacionales, Susana Abad Cordero, Viviana Calderón Neira, bajo la tutoría de Francisco y de mi persona, que luego, dada la riqueza de la información que encontramos, pudimos transformar en un artículo académico que pensamos puede aportar en algo. Como sabemos, y procuremos ir lo más rápido posible en honor al tiempo, la motivación laboral, la motivación de los trabajadores que forman parte de nuestra empresa, ha pasado a considerarse ya no solamente un tema teórico a estudiarse de las distintas teorías de la psicología motivacional, sino un factor determinante en el rendimiento. Varias empresas, varias organizaciones le apuestan al tema de la motivación laboral como uno de los factores que no solamente influyen, sino en gran medida explican el rendimiento de las organizaciones. Por eso hemos pensado que, dado que la diversidad de las personas, la diversidad de intereses de las personas requiere también encontrando con sus distintas facetas o factores motivacionales. Hemos planteado aquí un estudio cuantitativo, creo que ese ha sido el gran desafío, el buscar plasmar un tema tan ambiguo como es la motivación en un estudio cuantitativo estadístico, numérico, de tipo no experimental, de corte transversal, y utilizando, por supuesto, las herramientas más avanzadas de la estadística para el procesamiento de datos. Lo que buscamos va a ser analizar, o lo que logramos es analizar el perfil motivacional de un total de 216 empleados de 4 empresas manufactureras muy importantes en Cuenca, Ecuador. Luego vamos a analizar el porqué. A grandes rasgos, y para no entretenerme en los conceptos, sabemos que la motivación se entiende como el impulso que le lleva a una persona a actuar o a comportarse de determinada manera, y ocurre como un proceso que tiene 3 grandes fases. La activación, que es cuando el impulso se presenta por actuar de alguna manera, la dirección que se le da a ese impulso para actuar de una determinada manera, y el lograr sostenerlo en el tiempo o el mantenimiento. Quiero decir, si un trabajador va a actuar, por ejemplo, de manera innovadora, necesito el impulso para que se active en este proceso, la dirección de hacia dónde quiero dirigir esa energía, esa innovación, y el lograr mantener esto en el tiempo para que no sean periodos o cuestiones episódicas. Sabemos que asimismo hay varias teorías, o que mucho del tema de la motivación gira en torno a cuestiones como recompensas externas o castigos, y que suelen ser determinantes para la motivación de las personas. Sin embargo, también desde la teoría de la zanahoria y el garrote, ¿no es cierto?, se llega ya a determinar que los factores motivacionales basados en recompensas o en castigos terminan, por el lado de las recompensas, agotándose demasiado pronto, porque se le acostumbra al trabajador a laborar por algo a cambio, y en el caso de los castigos sabemos que tan pronto esos castigos se puedan evitar, el trabajador buscará otros espacios, lo que significa que podré tener a una persona trabajando por miedo, pero no por lealtad, lo que no son cosas deseables dentro de una organización. Dentro de esta perspectiva están, por supuesto, las famosas teorías de la X
Y Ed McGregor, que en la teoría X dice que los trabajadores de una empresa, los colaboradores de una empresa trabajan básicamente porque tienen que hacerlo, es decir, por una suerte de coerción en base a recompensas y castigos. Creo que la teoría Y plantea que más bien existen motivadores intrínsecos, anhelos de superación, factores de crecimiento personal y profesional que también motivan y conducen la actuación de una persona. Así, desde las perspectivas, esto por supuesto en cuanto a las perspectivas conductuales. Y luego, otra de las perspectivas de la motivación sumamente importantes son las perspectivas humanitarias, ¿no es cierto?, humanistas. En cambio, dicen que las personas eligen cómo actúan o se conducen de una u otra manera en base al reforzamiento de sus capacidades y buscando alguna forma de crecimiento personal, es decir, las personas también trabajan buscando reforzar sus destrezas profesionales, personales e inclusive buscando algún tipo de crecimiento personal y trascendencia. Esto, por supuesto, la base de esto viene ya desde el año 43 con Maslow, que clasificaba las necesidades humanas en base a la famosa jerarquía de la pirámide de Maslow, sobre la que no me voy a alargar porque entiendo que es un tema de dominio casi universal, en el que dice que las personas empiezan por sus necesidades fisiológicas básicas, buscan necesidades de seguridad, una vez cubierto esto buscan pertenecer al colectivo social, buscan destacarse a este colectivo y finalmente buscan trascender. Luego de Maslow, más de 20 años después, Alderfer plantea que las necesidades humanas en realidad se dividen en tres tipos, ¿no? Las básicas o materiales, tener una casa, tener ropa, tener trabajo, tener dinero, las necesidades sociales y de pertenencia, que un poco explica mucho el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Las necesidades de pertenecer a un colectivo y evidentemente las necesidades de autoestima y autorrealización, que son las necesidades por las que las personas pueden embarcarse en actividades ya como la beneficencia, como la política, como el trabajo por los demás y tal. Luego McClelland, en el 61, proponía asimismo que las motivaciones más importantes son el logro, es decir, las personas trabajan para conseguir un objetivo concreto, el poder, que significa trabajo para ganar influencia sobre los demás y poder decidir sobre el entorno en el que me muevo, y desde luego afiliación, que significa que trabajan por buscar pertenecer a un colectivo. Finalmente, Herzberg en el 66 planteaba varios aspectos motivacionales que se clasificaban en dos grupos, ¿no? Los higiénicos o básicos y los motivadores. Por ejemplo, ¿no? Dentro de una empresa, un factor higiénico de base es el salario, que no motiva, pero al menos sostiene, ¿no es cierto?, la actuación del trabajador, y ya los motivadores que pueden ser las distintas formas de reconocimiento, digamos, de reconocimiento profesional dentro de una organización. Y finalmente, claro, están las perspectivas cognitivas que dicen, ¿no?, que se centran en el sistema cognitivo, que a su vez se nutre de otros sistemas como el afectivo, el comportamental, el fisiológico, para que una conducta u otra se actúe. Aquí el principal actor es Bloom y su teoría de que dice que las personas trabajan buscando siempre un resultado que no necesariamente es monetario, que puede ser un resultado también de trascendencia personal, pero un resultado al fin. Como ustedes pueden ver, estas teorías, bueno, y evidentemente que lo que prima es el esfuerzo por alcanzar cierto desempeño. Como ustedes pueden ver, todas estas teorías datan de los años 60, hemos venido trabajando 50 años con estas teorías, pero realmente hay muy pocos estudios que buscan probar si estas teorías terminan siendo ciertos, si es que se sostienen estadísticamente. Luego, pero la motivación tenemos que relacionarla con el desempeño laboral, ¿no es cierto? La motivación laboral, que es la que orienta el comportamiento de los trabajadores, planteando una relación directa, significativa, estadísticamente hablando, entre el rendimiento de los empleados, entre el rendimiento de los trabajadores y su grado de motivación. Es decir, es casi un hecho científico que un trabajador más motivado tiene mejores resultados y cumple mejor sus tareas y logra mejores indicadores. Sin embargo, la mayoría de empresas todavía manejan este tema de manera bastante subjetiva, basada mucho en juicios de valor sobre la evaluación. Muchas de las evaluaciones de nuestros trabajadores se hacen desde el criterio del jefe, desde el criterio de los pares a lo sumo, cuando se hace un tema de 180 grados, pero al final del día son criterios subjetivos, ¿no? Es decir, la percepción o el juicio de valor que yo como jefe pueda hacer de los subordinados a mi cargo.
por lo que no hay en realidad un modelo integral de gestión de recursos humanos y las empresas tienden a caer una y otra vez en este tema de tratar de motivar a los trabajadores basados en incentivos extrínsecos, mayormente monetarios, el típico bono de eficiencia al final del año y demás. Y claro, sabemos ahora que esta variable externa del incentivo monetario económico no es la única herramienta válida que tenemos para motivar al personal. Por el contrario, hay otros motivadores más bien intrínsecos que tienen que ver con los anhelos de crecimiento de las personas. Este tema, claro, ha sido, sin embargo, a partir de que se asume una fuente interminable de conflictos, pues cada individuo tiene una percepción distinta sobre lo que le motiva. Y por ende, lo que para una persona es un motivador, para otra no. De pronto, para mí, el que la empresa me dé la oportunidad de viajar puede ser un fuerte motivador, para otra persona no. Para otra persona será el que la empresa me dé chance de estudiar, no lo sé, ¿no? Es decir, cada trabajador es un mundo, lo que significa que cuando uno quiere utilizar esos motivadores intrínsecos se enfrenta con que es muy difícil generalizarlos, porque existen diversas necesidades y diversas fuentes de motivación. Sabemos, sin embargo, que la satisfacción laboral puede reflejarse en la calidad de vida de los trabajadores y en el desempeño, y esta satisfacción laboral estaría definida por dos grandes variables, el ambiente de trabajo y el salario, siendo este último, el salario, la principal causa de motivación para cargos jerárquicamente más bajos, siendo reemplazado por la afiliación en los niveles superiores. Quiero decir, ciertamente en los niveles jerárquicos más bajos, en la de planta de las empresas, puede ser que el salario sea un fuerte motivador, pero se ha encontrado que en los niveles jerárquicamente superiores, las personas que están ahí ya buscan otro tipo de metas más allá del crecimiento económico. Así como aparece en escena una ya de manera mucho más reciente, autora colombiana, Beatriz Valderrama, una de las investigadoras más importantes en el campo, que en vez de inventarse otra teoría más sobre el tema de la motivación, lo que busca es compilarlas y darles un sentido. Y empieza a analizar los factores motivacionales diciendo que no puede tomarse o tratar de motivarse a alguien desde un único autor. Lo que se busca es actualizar los conjuntos de la literatura existentes y esto desde luego buscando si es que existe una relación directa de causa y efecto entre los motivadores y los resultados. Así es como Beatriz Valderrama, logra una nueva taxonomía que se denomina la rueda de los motivos o las 10 dimensiones que, como digo, se toman desde los autores más respetados del campo y que es la que tienen ustedes en la gráfica. Básicamente, 5 motivos de aproximación y 5 motivos de evitación, es decir, una suerte de rueda en la que lo que tenemos son polos opuestos, la cooperación versus el poder, el logro versus el hedonismo, la conservación versus la contribución, la exploración versus la seguridad, es decir, motivos de acercamiento o de aproximación a la motivación y de evitación. El primer componente, para ir muy rápido, es el de autonomía y vamos luego a ir por la rueda de manera muy rápida. La autonomía básicamente se trata de personas que prefieren actuar de acuerdo a sus propios principios, son personas muy independientes, por eso el componente es de autonomía, que básicamente se guían por sus propios valores, por sus propios criterios, y la investigación en la literatura propone que es más frecuente en los varones, en los hombres, y en las personas jóvenes, este sentido de independencia, este tipo de componente. Es más frecuente en los varones, en las personas jóvenes, de donde planteamos nuestra primera de 7 hipótesis. El factor motivacional de autonomía muestra mayor relación con personas jóvenes y pertenecientes al género masculino. El siguiente factor es el poder, que se entiende como la capacidad de influir el comportamiento de los demás o de controlar a los demás en base a los objetivos de la persona dominante. Estas conductas, entre las cuales están la agresividad, la competitividad, el impulso, ¿no es cierto?, se presentan también con mayor prevalencia en los varones y en las personas jóvenes, lo que nos da un segundo factor motivacional, una segunda hipótesis, que es que este factor motivacional muestra una mayor relación con personas jóvenes de género masculino. El tercer motivo de la exploración habla de personas que más bien lo que prefieren es salir de su zona de confort, personas que no se acomodan en un solo puesto, que lo que buscan es siempre nuevas experiencias, explorar nuevos cargos, explorar nuevas empresas. Este tipo de comportamiento se vincula mucho con personas muy innovadoras, muy creativas,
Y se entiende que estos trabajadores no se desarrollan con plenitud en organizaciones tradicionales, de donde sale nuestra tercera hipótesis, que es que este factor motivacional de exploración muestra mayor relación con las organizaciones no tradicionales o con las áreas de trabajo dinámicas. Como ven, hasta ahora vamos ya utilizando tres variables de control. La edad, contra lo que vamos a ir contrastando todos los motivos. La edad, el género y el área de desarrollo en la empresa, ¿no? Empresas tradicionales versus empresas innovadoras. El siguiente motivo es el logro, que se trata de establecer metas como persona y perseverar por alcanzarlas. Esta es una de las necesidades más comunes en el contexto laboral. La literatura dice que tiende a disminuir con la edad. Digamos que de jóvenes somos más ambiciosos y eso va variando con la edad. Y el factor motivación nos da la cuarta hipótesis, el factor motivacional de logro muestra una mayor relación con las personas más jóvenes en las organizaciones. Luego está el motivo de contribución, que se trata de la motivación desde quienes ayudan a los demás por sobre sus propios intereses, es decir, las personas que se embarcan en los temas de solidaridad, de servicio a los demás y tal, de filantropía. Este es uno de los factores más comunes, en cambio, como motivación en el género femenino, lo que nos da una quinta hipótesis, que es esta, que el factor motivacional de contribución muestra una mayor relación con las personas del género femenino. Finalmente, el primero de los contramotivos, yendo ya por la parte baja de la rueda, es el de afiliación, que es la necesidad de tener relaciones interpersonales positivas, duraderas, es decir, de pertenecer a la comunidad como tal. Y este motivo de afiliación, según McLelland, aumenta con el pasar de los años y es más importante en las mujeres. Las personas mayores valoran más el pertenecer a una comunidad y también lo hacen las mujeres, lo que nos da nuestra sexta hipótesis, que es que el factor motivacional de afiliación muestra una mayor relación con las personas de mayor edad y pertenecientes al género. Después tenemos tres contramotivos que se los explico muy rápido porque la literatura, en estos no hemos hecho hipótesis porque la literatura no plantea, hay una relación puntual, que es el de la cooperación, relacionado más con el tema del altruismo, ¿no es cierto?, del servicio a los demás, el de la seguridad, que habla más bien de las personas que se motivan por ambientes estables, buscando evitar la incertidumbre, y desde luego el de conservación, en el cual las personas lo que buscan es mantener principalmente sus bienes u objetos, es decir, donde el tema de la riqueza se vuelve importante. Finalmente, hay un último factor que se llama hedonismo. El hedonismo es la capacidad de experimentar el placer de la vida, es decir, personas que lo que buscan es esto, ¿no? Viajar, la gastronomía, los placeres de la vida, ¿no? Y se refiere a quienes buscan estos espacios y se encuentra de nuevo con más frecuencia en los varones, planteando nuestra séptima hipótesis. Como ustedes pueden ver, hemos buscado trabajar, vamos a ir directamente a los resultados, hemos buscado analizar el perfil motivacional de 4 empresas líderes del sector manufacturero nacional domiciliadas en la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque Cuenca actualmente es la ciudad con mayor densidad industrial del país y con mayor valor agregado. Quiero decir, el parque industrial más potente del Ecuador, considerado per cápita, por supuesto, es el parque industrial de Cuenca, es donde tenemos una mayor densidad de producción y además donde tenemos industrias de mayor valor agregado. En Cuenca, como ustedes sabrán, se están fabricando Smart TV, se están fabricando celulares, se están fabricando electrodomésticos, se están fabricando una serie de, inclusive, microcomponentes y demás, ¿no? Hay una industria muy fuerte en el tema tecnológico y en otros temas de manufactura, el tema cerámica, el tema, bueno, maderas, el tema licores, hay una serie de cuestiones que se pueden conversar. En total, lo que hicimos es buscar la base de datos de la revista Ecos 2018, donde estaban las 10 empresas, nos pusimos en contacto con gerencia, les pedimos participar, 6 empresas declinaron la participación y 4 aceptaron, que corresponden a la primera, tercera, cuarta y sexta empresa de las 10 ranqueadas como más importantes en el Ecuador desde el sector de la manufactura, domiciliadas en Cuenca. Lo que buscamos aquí es identificar el perfil motivacional de los empleados, utilizando el cuestionario de evaluación de motivos para el autodesarrollo de Beatriz Valderrama, que es un cuestionario ampliamente probado en la literatura, sumamente ya defendido y donde artículos ya de muchísimo nivel, publicados en revistas muy importantes, se han basado en este cuestionario.
Y lo que buscamos justamente es determinar la relación existente entre el perfil motivacional, que es nuestra variable dependiente, con los constructos, como les decía, de área de desempeño, el área o unidad de la empresa, género, masculino, femenino, y la edad, que son nuestras variables independientes. Dicho eso, bueno, la unidad de análisis fueron los empleados administrativos de cada organización. Nos tocó excluir a los obreros de planta, debido a que lo que se buscaba era más bien un tema de motivación con un nivel de conocimientos más bien promedio un poco más alto, lo que nos... A ver, este test mismo de Beatriz Valderrama está más pensado para administradores que para obreros de planta. Y como criterios de inclusión se tomó que el empleado tiene que estar en la empresa por al menos un año y el departamento en el que se trabaje tiene que tener al menos 5 personas para poder cumplir con las variables de control. La herramienta utilizada fue el cuestionario que les decíamos. Esto se cargó en una plataforma virtual especializada en la difusión de encuestas, y tras correr varias pruebas de ajuste les enviamos pruebas a los departamentos de talento humano. Hicimos varias pruebas piloto con grupos de 5 y 10 personas para ir entendiendo la longitud del cuestionario, para buscar que el cuestionario no tenga palabras complejas, que el cuestionario se explique solo y tal. Hicimos todos los procesos de ajuste y finalmente se enviaron se enviaron muchos más cuestionarios, se recibieron 216 respuestas válidas, que es del 82% del número de cuestionarios enviados. Puesto que la encuesta se aplicó con un cuestionario online, el software no permite la devolución de cuestionarios parciales o incompletos, por lo que todos los cuestionarios fueron incluidos en el estudio. Y nos hemos basado para el análisis, en primer lugar, en la estadística descriptiva y luego en el proceso de los mínimos cuadrados parciales, sobre el que no me voy a detener. El método de mínimos cuadrados parciales, muy rápido, entiendo que el distinguido auditorio ya lo sabrá, es un método PLS, Partial Least Square, ¿no? Métodos de mínimos cuadrados parciales. Es un método que lo que busca es predecir las variables dependientes, es decir, es un método muy parecido al de las ecuaciones estructurales basadas en covarianza y en la minimización de las varianzas residuales de las variables dependientes, solo que al ser igual que las ecuaciones estructurales permite trabajar con muestras más pequeñas, y lo que se obtiene son los coeficientes PAD o coeficientes de ruta, los PAD coefficients, que en este caso son equivalentes a los estadísticos beta de la regresión ordinaria, ¿no? Esta técnica PLS además nos permite trabajar simultáneamente con las relaciones internas estructurales, me refiero al alfa de Cronbach y demás, ¿no es cierto? Y evidentemente con el modelo de medición directamente, sin necesidad de generar suposiciones sobre patrones de datos. En total se trabajaron 109 de las encuestas fueron varones, 107 fueron mujeres. El rango estuvo entre los 21 y 56 años. Las áreas de trabajo fueron mayormente financieras, tecnologías, manufacturas, talento humano y demás. La motivación, en términos generales, vimos que se relaciona con los factores de aproximación o contramotivos, especialmente en el caso de la autonomía. Este es nuestro primer resultado concreto para ir concluyendo. Como vemos, aquí están cuáles son los criterios más importantes. Esto desde una descripción estadística sencilla, ¿no? Donde tenemos el tema de logro como el factor más importante, luego el de afiliación y luego el de exploración, que vamos a verlo ahora mismo. Luego, como ustedes ven, lo que se hizo fue analizar, bueno, todos los coeficientes internos de alfa de Cronbach, de fiabilidad compuesta, de varianza extraída media y tal, para determinar la fiabilidad del modelo. Como ven, ahí al lado está la fiabilidad del modelo, donde lo que se busca es que cada variable se relacione más con sí misma que con cualquier otro constructo, es decir, el primer valor de la columna tiene usualmente que ser el más alto. Se ha buscado también verificar la posible existencia de multicolinealidad, calculando la inflación de la varianza, mismo que no ha representado un problema. Y luego tenemos ya nuestros tres gráficos. En primer lugar, como podemos ver, el área de trabajo. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Se estima la significancia de los coeficientes de ruta mediante un proceso de bootstrapping con reemplazo de muestra hasta lograr 5.000 interacciones. Y se logran dos relaciones aquí estadísticamente significativas de orden positivo, con el factor de exploración, como ven ustedes, y con el factor
de conservación, ¿no? Donde vemos dos relaciones fuertes, aquí están, con el factor de exploración y con el factor de conservación. ¿Qué significa? Bueno, y además una relación significativa, pero de signo inverso con el factor de afiliación, que es la primera que se muestra. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, que las áreas de trabajo, esto ya es una demostración científica matemática, ¿no? Que las áreas de trabajo, en cuanto puedan plantearle al trabajador nuevas experiencias o la posibilidad de innovar, eh, se verán afectadas, y por otro lado que se debe garantizar la estabilidad y la seguridad laboral como dos importantes factores a considerar, que son factores reales ya dentro del trabajo. Y además que un movimiento excesivo entre áreas de trabajo terminaría afectando de manera negativa la cohesión de los grupos de trabajo. Estos hallazgos confirman nuestra tercera hipótesis. Luego, aquí están los resultados en cuanto al género. Como ven, de nuevo se procedió con el mismo proceso de validación por bootstrapping, y lo que se presenta es una relación positiva. Aquí el signo más corresponde a masculino, el signo menos corresponde a femenino, y lo que tenemos es una relación positiva, es decir, vamos, del tema masculino, varones, con los que a los varones, a las personas, a los hombres, les motiva más la capacidad de explorar, es decir, de buscar nuevas experiencias dentro de la empresa, y la consecución de objetivos concretos como el logro. La otra relación significativa, aunque esta vez de signo negativo, es decir, en este estudio asumido como femenino, se muestra con el factor del hedonismo, que confirma también nuestra cuarta hipótesis, y con el factor de contribución, de nuevo. El tema de disfrutar más de los placeres de la vida, el tema de también contribuir, de formar parte de la comunidad, el tema del altruismo y tal, sí motiva, pero más a los grupos de femeninos, ¿no? Y otra relación significativa inversa, es decir, más con las mujeres, con el contramotivo de afiliación, lo que confirma nuestra sexta hipótesis, y de nuevo dice que siempre el tema de trabajar en equipo, de pertenecerse a una comunidad, es más importante para una mujer que para un varón. La última relación que encontramos, esta vez sí directa, está con el factor motivacional de poder, lo que confirma que de nuevo ese tema de competitividad, de búsqueda de poder, pertenece más al género masculino. Estos factores lo que permiten es inferir que la búsqueda de innovación, las nuevas experiencias, la búsqueda de retos, así como la búsqueda de poder, son más cercanos al género masculino, mientras que el disfrute de la vida, el deseo de contribuir con la sociedad, el trabajar en equipo, el pertenecer a una comunidad y tal, son rasgos más bien de índole femenina. Y finalmente, con la edad, que es el tercer análisis, se observan varias relaciones significativas y positivas entre la edad y los factores de afiliación, confirmando nuestra sexta hipótesis: contribución y cooperación. Es decir, a las personas mayores, mientras más edad tengan, valoran más el pertenecer a la comunidad, el contribuir a la comunidad, el contribuir para los semejantes, el cooperar con los demás, el trabajar en equipo. Mientras que las relaciones significativas de signo inverso, que significaría jóvenes, van más con el tema de la autonomía, por un lado, del hedonismo y de la conservación. A los jóvenes les preocupa más el tema de la riqueza, es decir, las posesiones materiales. Entiendo que están construyendo un patrimonio, les preocupa más a los jóvenes disfrutar un poco de la vida, divertirse, entretenerse, los placeres y tal, y la autonomía, el tema de ser independientes, la posibilidad de trabajar solos, por ejemplo. Por eso el emprendimiento se enfoca más hacia el tema de los jóvenes. Esto ahí nos muestra una clara brecha generacional, donde los trabajadores de más edad se motivan por trabajar en comunidad y en equipo, pues contribuir a la sociedad, y las personas más jóvenes lo que buscan es seguridad, estabilidad, la posibilidad de disfrutar un poco más de los placeres de la vida y de actuar de manera autónoma o siguiendo su criterio. El estadístico ERE, esto nada más por validez estadística, como ven, nuestros tres constructos en conjunto explican el 46% de la variable observada, que es la motivación, lo que es muy importante. Vamos por los factores motivacionales en 2 minutos. El factor motivacional más importante es el logro, que además se vincula, el logro que, como decimos, estará más vinculado
a personas, en este caso a varones. El segundo factor es el motivo de afiliación, que se encuentra en los equipos de trabajo, en los ambientes armónicos, más cercano a las mujeres y a las personas de mayor edad, de la exploración, que es el deseo de nuevo conocimiento y nuevas experiencias. Es un rasgo más característico de los varones. El de contribución, a su vez, se encuentra en mujeres y en personas de mayor edad. El tema de autonomía es, confirmo ser también mayor, mientras más joven sea la persona y está más vinculado con los varones. El de Entre los factores ya de menor impacto, sin embargo, presentes están el poder y la cooperación, relacionados más a los varones, y evidentemente el contramotivo de cooperación se relaciona con la variable edad, es decir, las personas más adultas, más mayores, valga la redundancia, están más dispuestas a cooperar. Bueno, estos son los motivos menores. Y finalmente, bueno, tras haberse analizado este perfil motivacional de las empresas manufactureras, sabemos que las mayores fuentes de motivación son el logro, la afiliación y la exploración, que contradice un poco lo que decía McLelland en el 61, que hablaba más bien de logro, afiliación y poder. Al momento de analizar los resultados en el área en la cual trabajan los empleados y la presencia de los factores motivacionales, solamente se encuentra el tema de exploración, afiliación, conservación y hedonismo. Con respecto al género, se puede decir que las mujeres de alguna manera las personas más jóvenes buscan ser más autónomas, lo decíamos, disfrutar más de la vida. Los empleados mayores buscan más bien cooperar, contribuir, la seguridad, la estabilidad, la afiliación y tal. Estos son a grandes rasgos los hallazgos que hemos venido teniendo, y un poco la idea de esto ha sido el buscar plantear desde las ciencias de la estadística, numéricas, cuantitativas, todo el tema de todo el tema de un factor tan ambiguo como son los factores motivacionales. Así que quedo a las órdenes de los distinguidos miembros de la sala para cualquier consulta. Bien, muchas gracias, Andrés. Gracias. Yo quisiera primero, tengo algunos apuntes, pero quisiera darle la oportunidad a quienes han escuchado la interesante ponencia de Andrés Ugalde desde la Universidad de la SUAY. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna observación, pregunta, tanto a compañeros profesores como a alumnos, que veo que hay bastantes alumnos conectados. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, yo paso con mis... Si tengo, apunté algunas cosas, Andrés. ¿Has pensado, bueno, primero que realmente está muy bien explicado, realmente casi que no me quedan dudas de todo lo que has expuesto. Bueno, al último sí hablaste del logro, la afiliación y la exploración, que se contrapone a la otra teoría, ¿no? Que indicabas. Pero ¿has pensado quizás en hacer una futura investigación contrastando con con otro sector demográfico, con otras regiones, quizás en otra ciudad, en otro contexto, como para comparar a su vez la excelente investigación que has hecho? Sin duda, bueno, esta investigación en realidad son más de Susana Abad, de Viviana Calderón, fueron las dos personas que en realidad levantaron y procesaron todos estos resultados, pero sí, esta investigación tiene algunas limitaciones que debería darse en realidad, o podría complementarse de tres formas. Uno, ampliándolo, es decir, buscando que no solamente sucede, ver que no sucede en Cuenca, sino que sucede en Guayaquil, que sucede en Quito, que sucede en el Oriente, no lo sé. Dos, se podría ampliar a una nueva investigación, incluyendo ya no solamente los niveles jerárquicos administrativos, sino a los obreros de planta. Habría que adaptar el test, pero sería muy enriquecedor saber cómo funciona el tema con los obreros de planta. Y en tercer lugar, recordemos que esto trabaja solo con las empresas manufactureras. También se podría ampliar al sector servicios y comercial para ver si los resultados se sostienen. Sí, hay muchísimo que investigar en esta línea, ¿no? Ya, muy bien. Si en algún momento deseas, pues la Universidad de Guayaquil puede colaborar. ¿Ya? De antemano Les tomo la palabra. Sí, estoy seguro que hay algunos compañeros escuchándote y estoy seguro que ellos estarán gustosos
de colaborar en el momento que quieras ampliar la investigación a Guayaquil. Para que el Francisco Ampuero vuelva a su tierra, además, a investigar. Correcto. Ya contaba que tiene 20 años en Cuenca, entonces Claro. que cada vez que viene a Guayaquil, Francisco, pues seguro que se siente pues como en casa, ¿no? Bueno, no sé si su segunda casa o cómo considerará ahora Cuenca, pues, ¿no? La primera o la segunda, ¿no? Pero bueno. Casa adoptiva, casa de nacimiento. Ya, eso sería el término. Muy bien. Mira, bueno, tomé apuntes de algunas cosas, déjame ver. Con respecto, comparabas hombres con mujeres. A mí me interesa mucho eso. Yo también estoy haciendo un estudio, estoy haciendo algo de estudios de género en emprendimiento acá en Guayaquil, ¿no? Entonces, sí me apunté lo que tú indicabas de que la mujer se siente más motivada hacia la afiliación, es decir, pertenecer a un equipo, pertenecer a un grupo. El hombre, entiendo, según lo que dijiste, el hombre en cambio no tanto, ¿verdad? El varón en cambio busca más o valora o se siente más motivado por la autonomía, ¿es correcto? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Cómo tú crees que eso se podría, ese estudio o esos resultados que acabas de encontrar, cómo se podría de manera, digamos, hablemos de manera práctica en una empresa, o en este caso en las empresas manufactureras que has estudiado, esos estudios a los dueños de las empresas, ¿de qué manera pueden ellos tomar ese insumo que has obtenido para volcarlo a favor de su negocio, a favor de los empleados quienes formaron parte de este estudio? De manera práctica, ¿cómo les serviría a ellos? Bueno, hay varios temas, ¿no? Porque dependiendo del perfil, hay varios puestos que requieren a veces trabajos más autónomos, donde se toma decisiones más bien a nivel en solitario y demás, pues, qué sé yo, si es que estuviera yo trabajando en este tema y tuviera que buscar un puesto de un auditor, tuviera que buscar un tomador de decisiones que trabaje en solitario, de pronto algún tipo de vendedor autónomo, un director, algún tema por el estilo, tendría que tratar de ampararme en este caso en perfiles de varones de género masculino, porque como bien decíamos, son perfiles que prefieren trabajar solos aparentemente. Y por otro lado, son perfiles más competitivos, más orientados al tema del poder, es decir, probablemente un perfil masculino esté más preocupado por el tema del ascenso, de ganar más dinero, de ganar más poder, de generar más objetivos, mientras que el perfil femenino es un perfil ideal para liderar equipos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, si lo que yo quiero es un equipo de trabajo que trabaje, valga la redundancia, armónicamente, con un buen ambiente laboral, donde los objetivos se logren en grupo y en consenso, si yo quiero tener un líder de un equipo sincrónico y bien formado, estos equipos deberían estar evidentemente liderados por mujeres, según los hallazgos del estudio, y además, porque también hay un segundo componente de la edad, o por mujeres o también por personas de edad mayor. Las personas aparentemente más jóvenes son más competitivas, les preocupa más el tema de los ascensos y además las personas más adultas de pronto les preocupa más lograr equipos de trabajo, cooperar y demás. Y además hay algo muy importante, un tema crítico en las organizaciones, que es el tema de la responsabilidad social, que siempre implica el tema de servicio, de involucrar a la organización, el servicio a la comunidad, de generar puentes entre la organización y su entorno. Es un trabajo que evidentemente debería estar también a cargo de ejecutivas de género femenino, valga la aclaración, porque por supuesto se orientan más hacia el tema ¿no? Del altruismo de la comunidad y demás, para espacios donde tenga puestos más competitivos, donde el tema no sea tan cooperativo, sino sea más competitivo, donde se busque más un tema de logro, espacios más donde se tenga que competir de uno a uno y tal, podría buscarse espacios para el tema del perfil masculino, ¿no? Listo, muchas gracias, Andrés. Gracias por la respuesta que diste a mi inquietud. Pues bueno, el tiempo ya se nos fue, Andrés y Francisco. Realmente el estudio está está bastante completa. La presentación que hicieron pues, abarcó todo, ¿no? La introducción,
de la literatura, pasando por la metodología y finalmente pues los resultados y la discusión. Pues a Andrés y Francisco les agradecemos desde este congreso de la Facultad de Ciencias Administrativas que hayan estado aquí presentes desde Cuenca, desde la Universidad de la SUAY. Aquí veo algunos compañeros que están conectados, por ejemplo Guido Poveda está conectado, entiendo que son conocidos, son amigos de la escuela, entiendo, con Francisco Ampuero. Claro, del mejor colegio del mundo, el Cristóbal Colón, carambas. Bien, hola Francisco. No podía desaprovechar el comercial. Mi estimado Guido. Ahí está Francisco. Estoy presente justamente para saludarte. Y bueno, también para solamente, tómeme el tiempo, un minuto, yo sé que el tiempo es enemigo en estos temas y siempre hay otras cosas que tratar. Solamente apuntar de que es importante este tipo de estudios, porque en estos tiempos donde todo parece que es confrontación, donde no se está diciendo que los jóvenes sean mejores o que los adultos sean mejores, ni mucho menos que los hombres sean mejores o que las mujeres sean mejores, aquí no se está atacando ningún tema ni generacional ni de género, y entonces realmente simplemente se dan estas tendencias que te pueden ayudar a tomar decisiones a cómo motivar mejor dentro de obviamente una empresa a tus colaboradores. Y también pues tenemos la expectativa, y ojalá lo pudiéramos hacer con la Universidad de Guayaquil, más bien estoy seguro y pongo todo el empeño para que esa colaboración se dé, porque a mí me pareció muy interesante conocer con mayor profundidad este test de la profesora Valderrama, porque es muy asociado a lo actual, por un lado, luego a lo latino, y que podría aplicarse a los emprendedores y las emprendedoras, ¿no? Porque de alguna forma a veces hay lugares comunes, hay estereotipos que dicen, no, es que el emprendedor muy orientado al logro, pero también tal vez haya una cuestión de que dependa de la edad del emprendedor, depende del tema de género. Entonces, yo creo que podríamos ser partícipes de un estudio conjunto que amplíe, como bien decía Andrés, la base del estudio para llegar a otro tipo de conclusiones y, bueno, no solo aplicarlos a colaboradores, empleados de empresas, sino a los que mañana más tarde van a ser también los que generen empleo, como se decía en la charla anterior. Solo eso, y agradeciendo a este congreso, felicitándoles por esta iniciativa y realmente pues deseándoles todos los éxitos. He participado en algunas ponencias como oyente y realmente es un congreso de altísimo nivel. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias, Francisco. Gracias. De igual manera, muchísimas gracias a todos y felicidades. Igualmente, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Francisco, por su participación.